De parte del Ministerio Palabras del Maestro, deseo que se cumplan ustedes, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Segunda de Pedro 1:2. Y vamos con el cuarto principio. De recibir de Dios. El primero fue el de recibir por gracia. El segundo fue el de escuchar. El tercer principio fue eliminar la incredulidad, cambiando nuestra atención, enfoque, pensamientos e imaginación. El cuarto principio es la siembra y la cosecha. Y vamos al famoso pasaje de la parábola del sembrador. Eso está en Marcos 4. Vamos a ver la explicación en Marcos 4, 13 al 29. Cuando Jesús les explica la parábola a los discípulos porque no entendieron. Y dice, ¿no entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde al 30, 60 y 100 por uno. Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce la semilla en la tierra, y sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Bueno, comenzamos viendo algo muy interesante al principio, en el versículo 13 de Marcos 4. Dice, ¿cómo podrán entonces entender las demás parábolas? Quiere decir que la parábola del sembrador tiene principios básicos para entender las parábolas. Y este principio que Dios usa es el principio de la siembra y la cosecha. Y este principio es totalmente idea de Dios. Es un principio que Él creó, que nosotros simplemente nos acostumbramos a eso, porque cuando sembramos una semilla de naranja, pues brota un palo de naranjas. Pero es un principio de Dios. Él puso la siembra y la cosecha desde el Génesis. Entonces, como es un principio de Él puede hablar con toda autoridad de este principio en la parábola del sembrador. Si entendemos este sistema de siembra y cosecha, vamos a recibir demasiada bendición. En el versículo 15 dice, algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra, tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. En Mateo 13 nos explica otra cosa de este mismo versículo. Está en Mateo 13, empezando con el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso es el que está sembrado junto al camino. Entonces, dice que Satanás llega, o el malo llega y arrebata la palabra. ¿Por qué? Porque no la entendió. Vean qué importante explicar la palabra de Dios y no solo mencionarla. Es que importante que es sembrar la palabra en la gente, pero explicarla.
Qué importante el trabajo de los maestros de la palabra, qué importante el discipulado, porque la gente necesita entender para que cuando venga el diablo ya ellos hayan entendido también la palabra, que no la pueda arrebatar. Porque así dice, el malo viene a arrebatarla porque no la entienden. Ese es el primero. El segundo terreno es el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. Y Mateo 13 dice que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, luego tropiezan. La raíz es súper necesaria para una planta. Sin ella no puede haber un fruto. La raíz se tiene que extender primero para que comience a extenderse el tallo hacia arriba. Pero qué importante que haya raíz. Y a veces la gente que ama mucho al Señor, pero apenas están comenzando a entender la palabra, quieren ponerse a servir al Señor, y como viene la persecución por causa de la palabra, pero como todavía no tienen raíz, entonces tropiezan. Yo pienso que el discipulado y la palabra, la enseñanza es tan importante para que la gente, además de entender la palabra, pueda echar raíz y fortalecerse para que nada los mueva. Para que cuando venga la aflicción o la persecución, que va a venir, porque siempre viene, por causa de la palabra, no vayan a tropezar. Y está el tercer terreno, que fue sembrado entre espinos. Es la gente que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas y otras cosas ahogan la palabra. Es cuando eso es tan importante para la persona que termina ahogándose. Ahí, cuando hay maleza, cuando se escuchan otras cosas, cuando permitimos que lleguen a nuestro corazón otras cosas, se llena de maleza y la palabra prontamente va a dejar de crecer. Es importante saber que nosotros somos ese terreno, pero nosotros somos los que tenemos que regar la palabra en nuestro corazón. Nosotros somos los que tenemos que alistar el terreno. Por eso cuando cae la semilla junto al camino, no puede dar fruto, no puede hacer nada, porque los que están junto al camino, imagínense un terreno, el que está frente al camino, junto al camino, ese es el que no está expuesto a la palabra. Más bien por ahí pasan carretas, por ahí pasan caballos, lo que sea, porque no está expuesto a la palabra, está endurecido. Esa gente por eso rapidito se van de nuevo, no la entendieron porque el enemigo se aprovecha de que no están expuestos, fueron expuestos a la palabra muy poco tiempo y como no la entendieron, siguen igual o peor tal vez. Se dice también que de estos 4 tipos de terrenos es según las estaciones de nuestro corazón. Digamos, cómo éramos al principio y después fuimos escuchando más y fuimos tomando raíces y bueno, todo lo que podemos pasar hasta que en el cuarto da fruto a 100%. Algunos otros dicen que no, que son tipos de personas, pero no importa cómo sea, necesitamos entender este principio. La palabra hay que sembrarla y hay que sembrarla en el corazón. Y si queremos que la palabra dé fruto, tenemos que sembrarla. Entonces, cuando creemos que Dios no nos escuchó la oración, aunque está de acuerdo a la palabra, yo pienso que lo más inteligente que podemos hacer los hijos de Dios es seguir sembrando la palabra y seguir sembrando la palabra, tomar versículos, ponerlos en tarjetas, ponerlos en la pared, seguir declarando, seguir meditando, seguir regando la palabra, porque esa palabra va a dar fruto. ¿Y cómo va a dar fruto? Sin que nos demos cuenta, exactamente como dice ahí el versículo. En el 26 de Marcos dice, el reino de Dios se parece a quien esparce la semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerme usted despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola.
Lo que quiere decir es que la tierra fue creada para dar fruto. Y si Dios está comparando nuestro corazón con la tierra, con el terreno, quiere decir que nuestro corazón fue hecho también para dar fruto. Pero si no tiene una semilla sembrada, no va a dar fruto. ¿Cuándo vemos el fruto? ¿Cuándo va a dar fruto? Cuando la manifestación de la oración que teníamos tal vez por un día, por meses o el tiempo que sea necesario, se dé y lo podamos ver. Creo que ese es el principio más importante, porque también en medio de la siembra podríamos tener sabiduría y podríamos tener la revelación que necesitamos para ver la manifestación de la gloria de Dios. Bendiciones.